a ser el número de balances de composiciones independientes. Entonces el número total de balances va a ser un balance general más un balance de composiciones independientes, igual a 2. ¿Se entendió esta parte? Igual que si tienen alguna duda me pueden decir, pueden parar, si esperaba ver esta parte no la entendí. Sí sé, o más adelante, ¿no? Esto yo creo que deben acordarse, está fácil. Ya, siguiente. Ahora el cálculo, el tercero de NE, que son los datos conocidos. Van a ser el número de flujos conocidos más las composiciones independientes y conocidas. Aquí, del número de flujos que nosotros conocemos, ¿no? Conozco el flujo A y conozco el flujo B, pero no conozco el flujo C, entonces solamente 2 flujos conocidos. En las composiciones independientes y conocidas lo mismo. De las composiciones independientes que yo ya tengo, ya dijimos que tenemos una composición independiente en cada uno, o sea, en cada flujo. De estas que yo dije que ya establecimos, que son composiciones independientes, ¿cuáles son conocidas? En el flujo A yo conozco las composiciones, sí las conozco, entonces va a ser conocida. En el flujo B también las conozco, entonces va a ser conocida. En el flujo C no las conozco, entonces aunque yo tenga una independiente, no es conocida. Entonces solamente vamos a tener 2 composiciones independientes y conocidas. Por lo tanto, nuestro número de datos conocidos van a ser 2 flujos conocidos más 2 composiciones independientes y conocidas. Un total de 4 datos conocidos. Ahora el cálculo de NR. Acá no tenemos ninguno, es el número de relaciones. Ya dijimos que esto tenemos que identificarlo en el enunciado del problema. En este caso no nos indicaba nada o no había ninguna parte que nosotros pudiéramos decir que es una relación. Las relaciones se dan cuando nos da un dato, pero no un dato directo, sino que nos relaciona quizá entre el flujo A y el flujo B, o el flujo A con el flujo C, etcétera. Entonces ya nuestro análisis de grados de libertad va a quedar como número de variables, 6 variables, menos el número de balances, 2 balances, menos 4 datos conocidos y menos 0 relaciones. Es decir, f igual a 0. Esto quiere decir que nuestro problema sí tiene solución. Ahora, así es como el análisis de grados de libertad se hace paso por paso. Ahora, el ingeniero, hasta el último semestre que pasó, si no me equivoco, él simplemente estaba empezando como que a pedir así una tablita nada más. No lo quería así ya el paso por paso, sino simplemente una tablita donde vos, análisis de grados de libertad, tu equipo y ya, cada variable, ¿no? B, S, N, E, N, R y F. No sé si lo sigue pidiendo así o no sé si no les ha comentado nada, pero nosotros quizá estos unos cuantos, 3, 4 primeros ejercicios que vamos a ver, lo vamos a hacer los análisis paso por paso y ya después directamente la tabla. Otra cosa, no sé el ingeniero si les ha comentado sobre el tema de sus exámenes, cómo van a ser, etcétera. Ustedes, el ingeniero sí permite que se use formulario, pero tiene que ser un formulario que esté aprobado por él y todos tienen que tener el mismo formulario. El semestre pasado hubo un problema, no sé si es que el ingeniero no les comentó este dato a los compañeros o si es que los compañeros se olvidaron, la verdad no lo sé. Pero cuando llegó su primer parcial del semestre pasado, cada uno tenía su formulario y el ingeniero no lo hizo valer y a todos les quitó su formulario y no pudieron usar formulario. Entonces, ahorita les estoy avisando para que entre ustedes coordinen, hagan un buen formulario entre todos, se lo pasen al ingeniero, el ingeniero le dé su aprobación y listo, todos tienen que tener ese mismo el día de su examen. O no sé si es que ya habrá cambiado esa modalidad, porque hasta el semestre pasado era así y ya les digo, en el primer parcial los chicos no sabían eso y no les dejó usar formulario. Recién para su segundo o para el final, no me acuerdo, fue que se pusieron de acuerdo en un solo formulario. Así es que si el ingeniero no les ha comentado nada,
Pregúntenle si quieren, si es que este semestre va a seguir siendo de la misma manera o no, para que lo vayan preparando y no estén ahí a última hora, porque el ingeniero igual no es como de un día a otro se lo pasan y ya les va a aprobar, no, quizá una semana más o menos para que lo vea, o para evitar, ¿no?, de que él diga, ay, estos chicos se olvidaron y a última hora me lo pasaron, ¿no? Por si acaso, les aviso. Sigamos entonces. Una vez ya tenemos nuestro balance, nuestro análisis de grados de libertad fue 0, eso quiere decir que sí tiene solución, entonces ya vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio, ¿no? Primeramente hacemos nuestro balance general global, que ya dijimos, nuestro balance general es entradas igual a salidas. En nuestro caso, las entradas, el flujo A más el flujo B, va a ser igual al flujo C. Nosotros conocemos el flujo A y el flujo B. El flujo A de 200 gramos y el flujo B de 150 gramos. Entonces, esa sumatoria es sencilla, el flujo C va a ser 350 gramos. Teniendo ese dato ya podemos hacer nuestro balance parcial para nuestras composiciones. Acá nosotros escogemos a qué composición le vamos a hacer el balance. En este caso tenemos metanol y tenemos agua. Aquí en este ejercicio nos podemos dar cuenta de que quizá en ambas composiciones los datos están equitativos, digamos, no va a haber como que una diferencia entre si yo se lo hago al metanol o entre si yo se lo hago al agua. Hay otros ejercicios donde a nosotros nos conviene más hacer el balance a cierta composición que a otra. Entonces, eso quizá también tenemos que tomarlo en cuenta cuando hacemos esto. En este caso de este ejercicio es independiente, indiferente. Podemos hacerlo al metanol, podemos hacerlo al agua, va a salir lo mismo. Entonces, cuando hablamos ya del balance parcial, tenemos de que el flujo, si es el balance parcial para el metanol, vamos a tener nuestra composición del metanol en el flujo A por el flujo A, más la composición del metanol en el flujo B por el flujo B, que va a ser igual a la composición del metanol en el flujo C por el flujo C. De acá nosotros conocemos la composición del metanol en A, conocemos el flujo A, también conocemos la composición del metanol en B, conocemos el flujo B, no conocemos la composición del metanol en C, y el flujo C ya lo conocemos porque ahorita lo hemos calculado. Entonces vamos a reemplazar todos los datos que tenemos, la composición 0.4 por 200 más 0.7 por 150, igual a la composición que va a ser mi incógnita por 350, que es el flujo. Despejamos nuestra incógnita, simple, 350 se va a dividir y ya tenemos de que nuestra composición del metanol, ¿cuánto va a ser? ¿Están ahí con sus calculadoras? ¿Me están escuchando? Pueden hablar, pueden participar. Bueno, la composición del metanol es de 0.5286. Ya teniendo este dato, por simple diferencia, como ya sabemos, la suma de composiciones siempre tiene que ser igual a 1. Entonces, la composición del metanol en C más la composición del agua en C es igual a 1. Como ya conocemos la del metanol en C, podemos despejar la composición del agua, reemplazar el dato de la composición del metanol y una resta nos da de que la composición del agua en C es de 0.4714. Con eso ya tendríamos nuestras 3 incógnitas resueltas: el flujo C, composición del metanol en C y composición del agua en C. Este es así un ejercicio bien sencillito, quizá para lo más así básico. Y aquí está, como les decía, si es que yo no quiero hacer el balance para el metanol y lo quiero hacer para el agua, es lo mismo. En vez de ya obviamente usar las composiciones del metanol, vamos a usar las composiciones del agua. Composición del agua en A por el flujo A más composición del agua en B por el flujo B, igual a composición del agua en C por el flujo C. Lo mismo, en A
del agua también lo conocemos en A, lo conocemos en B y en C sería nuestra única incógnita. Por ende, resolviendo esto, que es lo mismo que el anterior, nos da de que ya la composición del agua en C es de 0,4714. Y también por una diferencia, en este caso ya vamos a despejar lo que es la composición del metanol, nos va a dar de que va a ser 0,5286. Es lo mismo, acá ya les dije, en este caso es indiferente con cuál nosotros querramos hacer el balance parcial. Y aquí está el HYSYS, así un screen también. No sé qué más o menos cómo estarán en HYSYS, si ya todos lo tienen instalado, para también quizás hacer alguna clase de HYSYS, esperemos que se pueda. Pero está aquí, estos son los datos 350, 05286 y 04714. Bien sencillo, un mezclador con un balance. Ahora, ¿había alguna duda? ¿Es posible que ahorita podemos resolver un HYSYS? Sí, es que se puede, porque mañana tenemos como un pequeño repaso con Inge y al decir verdad yo tengo muchas dudas en el HYSYS. Si querés, pasa que yo ahorita en mi computadora acá no tengo HYSYS, entonces no sé más o menos cuál sería tu duda. Si vos querés compartir tu pantalla, abrir tu HYSYS, quizás hacer algún ejercicio facilito como más o menos indicar los primeros pasos, yo no me hago problema. O a alguna persona que quizá ya tenga un poquito más de idea, que pueda compartir su pantalla y podamos explicar paso a paso cómo manejar el HYSYS, también no me hago problema de hacerlo ahorita, si ustedes quieren. Si es que también alguien quiere compartir su pantalla, ¿no? Para el HYSYS. Piénsenlo si quieren, no sé, quizá al final de la clase, los que quieran quizá quedarse y ver eso, también no tengo problema si querés a lo último, para los que queden y los que quieran, no pasa nada. Claro, sería bien así, ¿no? O sea, ahorita la parte analítica la hagamos de una vez y al final podemos resolver con HYSYS para ganar tiempo, ¿no? Ya, está bien. Entonces ya lo último, para los que quieran, a ver, me avisan, o no sé quién fue que me preguntó primero, como quieran, ¿no? Pero alguien obviamente tiene que sí compartir su pantalla y ya, si no me equivoco, no sé si se puede, si no me equivoco se puede dejar así el control a otra persona para que esa otra persona pueda manejar, digamos, tu pantalla y tu mouse, etcétera. Se puede, pero ya, como dijimos, quizás lo último para aquellos que quieran y que puedan, sí se puede. Pero ya, si no había ninguna duda sobre este ejercicio así bien facilito del mezclador, vamos a hacer otro que es un problema de destilación, también bien sencillo, de los básicos que están ahí en el libro del ingeniero. ¿Qué nos dice este ejercicio? Una planta química destila 10.000 kilogramos hora de una solución al 20% de acetona en agua. Se pierden 50 kilogramos de acetona en el residuo acuoso y la acetona destilada contiene 90% de acetona y 10% de agua. Nos dice, calcule los flujos del destilado y del residuo. Todos debemos saber ya cómo funciona, ¿no? Un destilador, los problemas de destilación. Se trata de separación, ¿no? Separar una mezcla líquida en uno o más componentes, dependiendo o basándose en la temperatura de ebullición, donde los componentes de menor temperatura son los más volátiles y los componentes de mayor temperatura de ebullición, ¿no? Son los menos volátiles. Entonces los más volátiles van a ser nuestro destilado y los menos volátiles van a ser nuestros residuos. Ahora ya sabemos primeramente hacer nuestro esquemita de más o menos cómo sería una columna de destilación, quizá, ¿no? Acá vamos a tener una única alimentación y vamos a tener nuestro destilado y nuestro residuo. Ahora ya teniendo así el esquemita, vamos a identificar los datos que me da el problema. Nos dice, ¿no? Una alimentación donde se destilan 10.000 kilogramos hora, es decir, nuestro flujo A de alimentación son 10.000 kilogramos hora, de una solución al 20% de acetona, donde 20% es acetona y el resto, obviamente,
va a ser agua, ¿no? Acetona en agua, entonces el 80% es agua. Es decir, nuestras fracciones van a ser 0.2 de acetona y 0.8 de agua en nuestro flujo de alimentación. Nos dice, se pierde 50 kilogramos de acetona pura en el residuo acuoso. La acetona destilada contiene 90% de acetona y 10% de agua. Entonces, nuestro destilado no nos dice cuánto nosotros estamos obteniendo de destilado, pero sí nos dice de que su composición, 90% acetona y 10% agua. Entonces, la composición de acetona en el destilado va a ser de 0.9 y la composición de agua en el destilado de 0.1. Y ya nos dice que se pierde 50 kilogramos de acetona pura en el residuo acuoso. Es decir, en el residuo acuoso no nos dice tampoco cuánto es este flujo de residuo, no nos dice así de una manera directa como en el destilado cuánto es la composición, ya sea de la acetona o del agua, pero sí nos está diciendo de que perdemos 50 kilogramos de acetona pura en el residuo acuoso. Es decir, que el flujo de acetona en el residuo es de 50 kilogramos. Ahora, este flujo de acetona, ¿a qué es igual? Va a ser a la composición de la acetona en el residuo por el flujo del residuo. Es este dato que tenemos acá. Que aquí es donde nosotros ya nos damos cuenta de que así nos vienen quizás las relaciones en el enunciado. Ahora, nuevamente quizás nos hacemos una tablita para poder guiarnos, saber qué datos tenemos, qué nos falta, etc. Nuestra tabla tenemos 3 flujos donde conocemos el flujo A, que es de 10.000 kilogramos hora, no conocemos el flujo de destilado y tampoco conocemos el flujo del residuo. La composición de acetona en la alimentación la conozco, en el destilado también lo conozco, en el residuo no lo conozco. Y la composición de agua sí la conozco en la alimentación, sí la conozco en el destilado, pero tampoco no la conozco en el residuo. Ahora con esto ya nos vamos a hacer el análisis de grados de libertad. Nuevamente aquí paso por paso, primeramente calculamos el número de variables, que es el número de flujos más composiciones independientes. ¿Cuántos flujos tenemos? Tenemos 3 flujos, el flujo de alimentación, flujo de destilado y flujo de residuos. Son 3 flujos. Y las composiciones independientes, donde vamos a tener nuevamente, en el flujo de alimentación tenemos 2 composiciones, acetona y agua. Aplicando nuestra regla de N-1, tenemos una composición independiente en el flujo A. En el flujo D, lo mismo. Tenemos 2 composiciones, acetona y agua, N-1, 2-1, una composición independiente. Y en el flujo del residuo, lo mismo, una composición independiente. Son 3 composiciones independientes. Entonces, el número de variables van a ser 3 flujos más 3 composiciones independientes igual a 6 variables. Ahora el cálculo de ese número de balances. Tenemos un balance general, que ya hemos dicho, este balance siempre va a ser 1. Nuestro balance general de entradas igual a salidas, que en este caso va a ser el flujo de alimentación igual al flujo de destilado más el flujo del residuo. Ese va a ser nuestro balance general. Y el balance de composiciones independientes igual aplicando nuestra regla de N-1, donde en toda nuestra columna nosotros únicamente vamos a tener acetona y agua, esas 2 únicas composiciones. Entonces 2 menos 1 vamos a tener un balance de composición independientes. Y nos va a dar de que nuestro número de ese número de balances van a ser 2 balances que nosotros vamos a tener que realizar para resolver el problema. Ahora, número de datos conocidos, el NE. Flujos conocidos más composiciones independientes y conocidas. Flujos conocidos, nosotros conocemos el flujo A de alimentación, el único que conocemos. No conocemos el flujo D ni el flujo R. Entonces, solamente un flujo conocido. Y las composiciones independientes y conocidas conocemos en el flujo A de alimentación y también conocemos en el flujo de destilado. Entonces, conocemos 2 composiciones independientes y conocidas. Nos va a dar el número de datos conocidos, un flujo conocido más 2 composiciones independientes y conocidas igual a 3 datos conocidos. Ahora, el número de relaciones. Nosotros tenemos una relación que fue la que establecimos, que nos da de que el flujo
de la acetona en el residuo por el flujo del residuo, que es 50, nos dijo 50 kilogramos. Por lo tanto, nuestros grados de libertad van a quedar 6 variables, menos 2 balances, menos 3 datos conocidos, menos una relación, igual a 0. Aquí está ya nuestra tablita de resumen, igual que no sé si el ingeniero lo pide así directo o no, pero ahí está. Y ya con esto, como es 0, nosotros podemos empezar a resolver nuestro ejercicio. Primeramente, nuestro balance general global, que ya sabemos entradas igual a salidas, nuestra entrada al flujo de alimentación igual al flujo del destilado más el flujo del residuo. Acá solamente conocemos el flujo de alimentación, que es de 10.000, igual al flujo de destilado más el flujo del residuo. No conocemos ninguno de estos dos flujos, entonces aquí vamos a quedar en esto, va a ser como que nuestra primera ecuación para quizá llegar a formar un sistema de ecuaciones o dependiendo a ver qué más podemos resolver con lo que tenemos. Ahora hacemos nuestro balance parcial para la acetona. En este caso igual, o sea, tenemos acetona y tenemos agua. Podemos hacerlo para cualquiera, para el que nosotros querramos. Si lo hacemos para la acetona, ya sabemos, composición de la acetona en A por el flujo A igual a composición de la acetona en D por el flujo D más composición de la acetona en R por el flujo R. ¿Qué nosotros tenemos acá? El flujo de la acetona lo conocemos, que es de 0.2. El flujo de alimentación también lo conozco, que es de 10.000. Igual a la composición de la acetona en el destilado, también lo conozco, 0.9. Flujo del destilado no lo conozco, más composición de la acetona no la conozco en R, por el flujo R, que tampoco lo conozco. Entonces quizá acá no podemos hacer nada más, esta podría ser nuestra ecuación 2. Y ya, ¿qué más tenemos acá? Acá ya tenemos nosotros nuestro otro dato de relación. No nos olvidemos, la relación que nosotros vimos es de que el flujo de la acetona en R, que es composición de la acetona en R por el flujo R, es de 50 kilogramos. Entonces, quizás nosotros esto lo podemos llamar una ecuación 3. Aquí ya lo podemos hacer de una manera más directa, pero ahorita vamos a ir paso por paso para no chipar a nadie. Entonces, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nosotros podemos resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Nuestra primera ecuación con 2 incógnitas, la segunda ecuación con 3 incógnitas y ya mi tercera ecuación con 3 incógnitas. Podemos reemplazar la composición de la acetona en R por el flujo R en 2, o sea, nuestra ecuación 3 en la ecuación 2, que nos va a quedar de esta manera, donde 2000 igual a 0.9 por el flujo D más 50. Reemplazamos aquí ya simplemente, despejamos, nos queda una única incógnita que es el flujo D. Y con esto resolvemos, el flujo D nos va a dar de 2166.67 kilogramos hora. Y esto podemos llamarlo 4, donde este 4 lo vamos a reemplazar en 1, nuestra primera ecuación, para poder hallar el flujo de residuo. Entonces, reemplazamos nuestro flujo de destilado, ahora nos queda como única incógnita el flujo del residuo, despejamos y nos da de que el flujo del residuo es de 7833. Con estos dos datos de residuo, de los flujos, nosotros ya podemos reemplazarlo en nuestra ecuación 2 y poder hallar la composición de la acetona, o directamente en nuestra ecuación 3 también podemos reemplazar el flujo del residuo y hallar la composición de la acetona. Ya es como quizá el que lo vea más fácil. Entonces reemplazamos el flujo del residuo en 3, despejamos la composición de la acetona en el residuo y nos da de que la composición de la acetona en el residuo es de 0.0064. Y como ya sabemos, la sumatoria de composiciones siempre tiene que ser igual a 1. Podemos hallar la composición del agua en el residuo también, que simplemente reemplazamos el dato de la composición de la acetona y nos da de que la composición del agua en el residuo es de 0.9936. Y con eso ya todos los datos que teníamos, o todas las incógnitas, que teníamos, están halladas.
el flujo de destilado, el flujo del residuo, composición de acetona y composición de agua en el residuo acuoso. Listo, lo mismo, acá está el HYSYS para que los datos no están correctos. Y seguimos. Ahora vamos a ver un problema de absorción. También todos estos son problemas quizás así básicos del libro. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? En una unidad llamada absorbedor se alimentan 200 libras hora de una mezcla gaseosa que contiene 20% en peso de acetona y el resto de un gas portador. La mezcla gaseosa se trata con una corriente de agua pura en una relación másica de 1 a 5, lo que produce un gas de descarga libre de acetona y una solución de acetona en agua. Suponiendo que el gas portador no se disuelve, calcule todos los flujos totales desconocidos y la composición en todas las corrientes. Ahora, los problemas de absorción, cuando hablamos de las torres de absorción, acá se da la operación también de separación, donde lo que hacemos es separar una mezcla gaseosa en uno o más componentes con la ayuda de un solvente líquido, ¿no? Y los componentes que se separan forman una solución. En la torre de absorción nosotros tenemos nuestra mezcla gaseosa, el solvente líquido y hacemos quizá un esquemita para poder guiarnos más o menos cómo funciona la torre de absorción, que tiene que ir en contracorriente nuestra mezcla gaseosa con el solvente líquido para que se pueda dar esa separación. Y establecemos, ¿no? Nosotros tenemos en un inicio lo que nos entra una mezcla gaseosa. Esta mezcla gaseosa lo que va a hacer es separarse, ¿no? Donde esta mezcla va a tener su gas de descarga, pero también está entrando agua, que va a ser nuestro solvente líquido, y ya pues vamos a obtener una solución, que es lo que dijimos, que se obtiene una mezcla con los componentes separados, una solución. Ahora, identifiquemos los datos de cada flujo, de cada corriente que nos da el ejercicio. Nos dice que se alimentan 200 libras hora de una mezcla gaseosa. Ahora, nuestra mezcla gaseosa es de 200 libras hora y contiene 20% en peso y el resto de un gas portador. Este gas portador lo que hace es transportar los componentes de la muestra, que generalmente no, o sea, son inertes, son económicos y siempre están quizás disponibles, por así decirlo. Entonces acá podemos poner cualquier gas portador que nosotros sepamos que tienen esas características. ¿Qué nos dice? 20% acetona, el resto gas portador, el resto va a ser el 80%. Entonces nuestra composición de acetona en la mezcla va a ser de 0.2 y la composición de nuestro gas portador, en este caso helio, en nuestra mezcla va a ser de 0.8. ¿Qué nos dice más? Nuestro gas de descarga, que va a ser lo que va a quedar tras la separación, en este gas de descarga no conozco un flujo, pero obviamente va a ser solamente gas de descarga, porque este no es inerte, no va a reaccionar con nada, y entonces en este flujo solamente vamos a tener gas de descarga. De ahí agua, que este va a ser nuestro solvente líquido. Tampoco conozco el flujo, pero solamente va a ser agua, entonces su composición aquí también va a ser solamente 1 del agua en el flujo del agua y este del gas en el flujo del gas también 1, sus composiciones. Y ya en mi solución, lo que me va a quedar, yo no conozco el flujo, no conozco cuánto me va a quedar de agua, cuánto va a quedar de acetona, pero sí sé que no vamos a tener nada de helio, o sea, de nuestro gas portador, porque nos dice, suponiendo que el gas portador no se disuelve. Entonces, así queda nuestro esquema con los datos identificados. Y nos queda el último dato, de que la mezcla gaseosa se trata con una corriente de agua pura en una relación másica de 1 a 5, que clarito nos dice que hay una relación másica. ¿Dónde hay la relación másica? En nuestro flujo. Nos dice, la mezcla gaseosa se trata con una corriente de agua pura en una relación másica de 1 a 5. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro flujo
de agua va a ser igual a 5 veces el flujo másico. Esa es la relación que tenemos en este caso, ¿no? Y con eso ya podemos hacer nuestra tablita otra vez para poder guiarnos, quizá tener más claro los datos que tenemos, los que no tenemos, que necesitamos hallar. Entonces, en el flujo de nuestra mezcla, conozco el flujo que es de 200, conozco la composición de la acetona, 0.2, la composición del helio 0.8, y bueno, aquí que no hay agua, ¿no? 0. Después, en el gas de descarga, no conozco su flujo, pero sé que solamente es helio. Entonces, 1, la composición del helio en el gas portador. En el agua, tampoco conozco el flujo, pero sí sé que es pura agua, entonces va a ser 1 su composición del agua. En la solución, no conozco su flujo, no conozco la composición de la acetona, tampoco la composición del agua, pero sabemos que es 0 la composición del helio. Entonces, con esto, los datos ya así quizá más claritos, vamos a hacer el análisis de grados de libertad. Nuevamente, primeramente el cálculo de número de variables, número de flujos más composiciones independientes. Número de flujos, tenemos 4 flujos, mezcla, agua, gas y solución. Son 4 flujos, composiciones independientes, n-1. En nuestra mezcla, nosotros tenemos 2 composiciones, acetona y helio. Entonces vamos a tener 2 menos 1, 1. En la solución, también vamos a tener una composición independiente, porque acá solamente tenemos agua y tenemos acetona. Entonces 2 menos 1, 1. En el gas de descarga es puro gas de descarga, entonces aquí no hay composición independiente. Y en el agua lo mismo, es pura agua, no hay composición independiente. Si es que nosotros hacemos la regla de n-1, pues 1 menos 1, 0. Entonces no hay composición independiente, ni en el gas de descarga ni en el agua, solamente en la mezcla y en la solución. Tenemos 2 composiciones independientes. Ahora, el número de variables que da 4 flujos más 2 composiciones independientes igual a 6 variables. Cálculo de ese número de balances. Como siempre, ya sabemos, un balance general, entradas igual a salidas, donde tenemos como entrada flujo de agua más el flujo de la mezcla de gas igual al flujo del gas portador o del gas de descarga más el flujo de la solución. Después el balance de composiciones independientes. En todo nuestro sistema nosotros ¿qué tenemos? Tenemos acetona, tenemos agua y tenemos helio. Es lo que tenemos en todo nuestro sistema. Entonces tenemos 3 composiciones, 3 menos 1, 2. Vamos a tener 2 balances de composiciones independientes. Y nos va a dar que nuestro EC va a ser igual a 3 balances. Seguimos, número de datos conocidos, flujos conocidos. Solamente conocemos el flujo de la mezcla, que es de 200 libras hora, entonces un único flujo conocido. Y el de las composiciones independientes solamente también conozco la composición de la mezcla, entonces una composición independiente y conocida. Con esto tenemos que nuestro número de datos conocidos es igual a 2. Ahora, el número de relaciones, tenemos una relación que fue la que dijimos de que nuestro flujo de agua va a ser igual a 5 veces el flujo de la mezcla de gas. Con esto nuestro análisis de grados de libertad va a quedar como 6 variables, menos 3 balances, menos 2 datos conocidos y menos una relación igual a 0. Acá nuestra tabla resumen del análisis de grados de libertad. Y con esto ya podemos empezar a resolver. Acá nuestro EC nos dio 3, entonces eso nos dice que vamos a necesitar hacer 3 balances para resolver el problema. Empezamos con nuestro primer balance, que es el balance general, global. Entradas igual a salida. Ya establecimos el flujo de la mezcla más el flujo del agua igual al flujo del gas más el flujo de la solución. Reemplazamos los datos que tenemos. Acá solamente tenemos el dato del flujo de la mezcla. Entonces no tenemos nada más una ecuación, 3 incógnitas. Pasamos a nuestro segundo balance. Nuestro balance para la acetona, en este caso. ¿Cómo va a quedar, no? Composición de la acetona en la mezcla por el flujo de la mezcla más composición de la acetona en el flujo A por el flujo A del agua más igual, a la composición de la acetona en el gas de descarga más la composición de la acetona
en la solución por el flujo de la solución. Ahora aquí nosotros vamos a reemplazar lo que tenemos. Conozco el flujo de la acetona en la mezcla, sí, lo conozco el flujo de la mezcla, sí, también lo conozco. Ahora, composición de acetona en agua. No tenemos composición de acetona en agua porque dijimos que este flujo de agua es pura agua, entonces esta composición es 0. Por ende, todo este término se me va a simplificar. Lo mismo pasa en el flujo del gas. En el gas dijimos que solamente era gas de descarga, entonces no hay acetona. Como este dato es 0, todo este término se me va a simplificar. Ahora, en la solución, composición de la acetona en la solución no la conozco por el flujo de la solución, que tampoco la conozco. Pero ya nos va a quedar de que 0.2 composición de acetona en mezcla por 200 el flujo de la mezcla igual a composición de la acetona en la solución por flujo de la solución. Tenemos ya nuestra ecuación número 2. Y un tercer balance, hemos dicho, vamos a necesitar 3 balances para resolver este problema. Ahora, para el helio, como para la acetona, ¿no? Composición del helio en la mezcla por el flujo de la mezcla más composición del helio en agua por el flujo del agua igual a composición del helio en el gas por el flujo del gas más composición del helio en la solución por el flujo de la solución. Aquí igual, en el flujo del agua no tenemos helio porque es pura agua, entonces este término se me simplifica. Ahora en el flujo del gas pues sí sabemos que es puro helio, entonces este término es 1. Y en la solución igual sabemos que no tenemos agua, porque es una solución, la solución no de agua con acetona. Entonces no tenemos acá este helio. También se me va a simplificar este término. De tal manera que nos va a quedar 0.8 por 200 igual a 1 por el flujo del gas. Aquí directamente ya obtenemos el flujo del gas que va a ser de 160 libras hora. Aquí supongamos que quizá esto no necesariamente ustedes necesitaban saber que teníamos que hacer un balance para eso, ¿no? Ya directo de entrada podríamos habernos dado cuenta y decir, podemos hacer esto. Pero suponete que no nosotros estamos, o sea, no tenemos quizá mucha idea de balance, estamos haciéndolo así pasito por pasito. Y acá, suponete que vos, como ya sabemos, los balances parciales lo podemos hacer para cualquier composición. En este caso tenemos 3 composiciones, acetona, gas y agua. Si acá en vez de acetona hubiéramos hecho del agua, ponele, o en vez de acá del gas hubiéramos hecho del agua, nosotros no pudiéramos haber hecho, o no se podría haber hecho esto de simplificar este término, porque aquí hubiéramos tenido agua. Acá no hubiéramos tenido agua, no igual acá se nos hubiera simplificado. Pero acá sí hubiéramos tenido agua. Entonces, lo que quiero decir es que no hubiéramos obtenido quizá este dato tan directo si acá hubiéramos hecho el balance parcial del agua. Entonces, hay veces donde, como les decía, nos conviene hacer los balances parciales para ciertas composiciones que quizá sí están en un flujo, no están en otro flujo, dependiendo. Ya ahí hay que saber, en este flujo, mira, no tengo esta composición, entonces si yo hago mi balance de esta composición, este término se me va a simplificar y ya va a ser más fácil o más corto que sea el ejercicio, ¿no? Entonces, no sé si se me entiende. La dependencia es lineal, porque un trapecio son las dependencias proporcionales. Sí, se entiende. Pero bueno, y por último tenemos también nuestro dato de la relación, que dijimos de que nuestro flujo del agua es 5 veces el flujo de la mezcla. ¿Eso qué quiere decir? Yo conozco el flujo de la mezcla, entonces directo el flujo del agua es de 1000 libras hora. Esto también, directamente. Con esto tengo el flujo del gas, tengo el flujo del agua, y ya conozco el flujo de mezcla. Yo puedo irme a mi ecuación 1 para poder reemplazar y poder hallar el flujo de la solución. Simplemente nos va a quedar esa incógnita donde el flujo de la solución, despejando aritméticamente ya esto, es de 1040 libras hora. Con esto ya tenemos todos los flujos que teníamos de incógnita, el flujo de gas, el agua y el flujo. Ahora nos queda la composición y la solución, lo que nos queda, ¿no? Para eso vamos a utilizar esta ecuación 2 que teníamos acá,
donde simplemente nos queda incógnita la composición de la acetona en la solución. Despejamos también aritmética y la composición de la acetona nos da 0.0385. Y ya sabemos, sumatoria de composiciones igual a 1, entonces por diferencia nosotros podemos calcular la composición del agua en la solución, que va a ser de 0.9615. Y con esto acá ya nuestro flujo del gas ya lo tenemos, del gas de descarga, del agua, de la solución y las composiciones de acetona y de agua de la solución. También el ICIS del absorbedor, y aquí están esas composiciones y el flujo. Ya. Ahora este problema vamos a volver a hacer así, estos problemas de mezclador. Estos 3 primeros problemas eran problemas que estaban en su texto del ingeniero. Ahora, este problema de mezclador que vamos a ver acá fue un modelo de examen, no sé si de hace 2 semestres o de una mesa, no me acuerdo la verdad, pero fue un modelo de examen. Entonces, vamos a ver, eran 2 tipos de examen. Este es el tipo A, después hay el tipo B. ¿Qué nos dice? Se tienen 2 mezclas de metanol-agua en recipientes separados. La primera mezcla contiene 30% del peso de metanol, mientras que la segunda tiene 76.11% en fracción molar de metanol. Si se combinan 200 gramos de la primera mezcla con 150 gramos de la segunda, ¿cuál será la masa y composición en porcentaje en peso del producto? Acá el problema está sencillo, tiene 2 entradas, una salida, un mezclador sencillo. Nos hacemos nuestro esquema, identificamos los datos, ¿qué nos dice de la primera mezcla? Que contiene 200 gramos, contiene 30% en peso de metanol, es decir, 0.3 de fracción fracción másica de metanol. Ahora, desde esto, que como sabemos es una mezcla, el resto de agua, 0.7, que es el 70%, puede ser agua. No sé quién está con su micrófono encendido. Ahora me voy a fijar. Y 3. ¿No? Desde arriba hasta abajo. ¿Cuánto nos dio la presión inicial? Nos salió 14.700. Jensi, si estás explicando, estás con el micrófono apagado. Ya, perdón, gracias. Aquí les decía, en nuestra segunda mezcla tenemos 150 gramos y fracción molar de metanol, que nos dice que es el 76.11%, y el resto va a ser de agua, que es el 23.89%. Ahora, acá el detalle quizás estaba en que tenemos una mezcla en fracción másica y otra mezcla en fracción molar. Hubo muchos que no se dieron cuenta de ese detalle. Dijeron, esto está fácil. Lo hicieron así el ejercicio, como que todo estuviera en una única fracción y nada más, digamos. Y eso fue lo que estaba mal. Tenían que cambiar de fracción másica a fracción molar o de fracción molar a fracción másica. En este caso molar a másica porque nos está pidiendo la composición en porcentaje en peso. Entonces es más fácil para obtener el dato directo de la solución. Pero ese era el único detallito que les puso el ingeniero, digamos. Y hubo muchos que confiados
que no lo dieron, o sea, no se dieron cuenta y directo lo hicieron y no, pues estaba mal ya todo un ejercicio mal por ese pequeño detalle. Entonces tienen que fijarse bien, tienen que leer bien los enunciados para que no cometan errores así. Ahora, el flujo C, no conozco nada en el flujo C, es lo que nos está pidiendo todo. Flujo y composición. Entonces, acá nuestra tablita para poder identificar los datos de flujo, el flujo A lo conozco, 200 gramos, el flujo B, 150 gramos, el flujo C no lo conozco. Ahora, metanol en el flujo A, conozco su fracción másica, que es de 0.3. Metanol en el flujo B, conozco la fracción molar, que es de 0.7611. Después de agua, la fracción másica en el flujo A es de 0.7 y la fracción molar en el flujo B es de 0.2389. Nos pide porcentaje en peso. Para el porcentaje en peso necesitamos la fracción másica. Entonces necesitamos fracción másica de metanol y agua en el flujo C y el flujo C. Con esto hacemos nuestro análisis de grados de libertad. Ya les dije, los 3 primeros fueron así de una manera directa. Entonces ahorita, como seguimos viendo de un solo equipo, los 3 primeros fueron a detalle, ya directo a la tablita. No sé, a ver, el ingeniero qué les ha dicho, cómo lo quiere, directo a la tabla o si quiere el paso por paso en sus prácticos, cómo lo han estado haciendo. Solo quiere la tabla y en sí. Ya, está bien, entonces directo a la tabla, ya todos quizá deben saber más o menos, ¿no?, los análisis de grados de libertad. Número de variables, tenemos número de flujos, 3 flujos, más composiciones independientes, una composición independiente en el flujo A, más una composición independiente en el flujo B, más una composición independiente en el flujo C. Entonces 3 flujos más 3 composiciones independientes igual a 6 variables. Ahora, balances de masa. Un balance general, ya sabemos, acá siempre vamos a tener un balance general, más un balance de composiciones independientes, porque en todo nuestro equipo tenemos metanol y agua. Entonces, un balance general más un balance de composiciones independientes, 2 balances de masa. Datos conocidos, flujos conocidos, solamente conocemos el flujo A y el flujo B, entonces son 2 datos conocidos, más las composiciones independientes y conocidas. También 2 composiciones independientes y conocidas, que van a ser mi composición independiente del flujo A más la composición independiente del flujo B. En el flujo C no conozco nada, entonces tenemos 4 datos conocidos. Y no tenemos ninguna relación, entonces los grados de libertad van a ser 6 variables menos 2 balances menos 4 datos conocidos igual a 0. Por ende, sí tiene solución y lo vamos a resolver con 2 balances. Ahora, para poder resolver esto, primeramente tenemos que pasar esta fracción molar a fracción másica. ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar ya dijimos que va a ser los moles de cierto componente o de cierto componente sobre unos moles totales. Vamos a tener que pasar a fracción másica. ¿Qué es la fracción másica? La fracción másica son la masa de cierto componente sobre la masa total. Para nosotros poder hallar esto, ya tenemos una masa total, que es nuestro flujo, es de 150. ¿Qué nos faltaría poder hallar? La masa del componente. Sabemos que la masa es igual al número de moles por peso molecular. Nosotros de aquí despejamos el número de moles, que es masa sobre peso molecular, y tenemos también o conocemos los pesos moleculares del metanol y del agua. Con estos datos conozco la fracción molar, no conozco ni los moles de los componentes ni los moles totales. Entonces vamos a necesitar el peso molecular aparente de nuestra mezcla B o de la segunda mezcla. Como tenemos fracción molar y tenemos los pesos moleculares de cada uno, podemos hallar el peso molecular aparente, que va a ser la fracción molar del metanol por el peso molecular del metanol más la composición del agua, composición molar por el peso molecular del agua. Reemplazamos, tenemos todos estos datos, lo tenemos.
Entonces nuestro peso molecular aparente va a ser de 28.68 gramos mol. Con este peso molecular nosotros ya podemos hallar los moles totales de nuestra mezcla B, porque tenemos la masa total, tenemos su peso molecular de la mezcla, entonces hallamos los moles totales de nuestra mezcla, que va a ser de 5.2284. Con estos moles totales, nosotros ya podemos hallar los moles independientes de cada uno, donde para eso despejamos en nuestra ecuación de fracción molar, los moles del componente van a ser igual a su fracción molar por los moles totales. Tenemos esta fracción molar, tenemos los moles totales, entonces hallamos los moles independientes o los moles del componente, donde los moles del metanol va a ser de 3.9793. Ahora, con estos moles ya podemos hallar la masa del metanol, que va a ser los moles de metanol por el peso molecular del metanol. Y con esta masa ya podemos hallar su fracción másica. Aquí está todo como que paso por paso, deduciendo, digamos, de esta fórmula que tengo, qué me falta, cómo puedo hallar esto. Así es como está esto resuelto. Si no me equivoco, o no sé, hay, creo, una ecuación directa más o menos. No sé si es de molar a másica o de másica a molar, pero que hay así una ecuación directa donde ustedes simplemente colocan así los datos que ya tienen y directo sale como que el cambio de molar a másico o de másico a molar. No sé en qué ejercicio está hecho así con esa fórmula. Como es el primero, era el primero, ¿no? En estas diapositivas lo tengo así, pero igual es bien sencillo, digamos. No sé si el ingeniero qué fórmulas les permitirá en su formulario, si es que lo revisará así bien a detalle o simplemente querrá que todos tengan uno igual. La verdad, no lo sé. Entonces, eso igual tienen que verlo, hablarlo con él. Ustedes métanle todo lo que quieran en su formulario, o sea, todo lo que de verdad sientan que van a necesitar, y una vez él lo vea, lo apruebe ya, digamos. Van a poder quizás estar más tranquilos para su examen. Pero así, tenemos que hallar el peso molecular aparente. Con esto nosotros hallamos los moles totales de la mezcla, y con esos moles totales, más la fracción molar, podemos hallar los moles independientes. Con estos moles independientes, junto con el peso molecular, podemos hallar la masa del metanol en este caso. Y ya con esta masa, junto con la masa total que la tengo del dato del flujo, hallamos la fracción másica, que es lo que queremos para ya de ahí resolver todo el ejercicio. Entonces, la fracción másica de este metanol en el flujo B es de 0.8499, casi 0.85. Ahora, lo mismo podemos hacer para el agua, ¿no? Hacemos todo lo mismo, ya tenemos el peso molecular aparente, simplemente la fracción molar del agua por el peso molecular, o sea, por los moles totales de B. De ahí hallamos la masa del agua, que va a ser los moles del agua por el peso molecular del agua, y ya tenemos la masa del agua. La masa del agua la dividimos entre la masa total y va a ser la fracción másica del agua, 0.15. O si no, igual podríamos hacer diferencia, ¿no? Como suma de fracciones es igual a 1 menos 0.85, 0.15. También se puede hacer así, ¿no? Más fácil. Pero ya tenemos las dos fracciones másicas. Con estas fracciones másicas ya nos pasamos directamente a resolver como lo hemos hecho anteriormente. Directo el balance general, que va a ser el flujo de entrada igual al flujo de salida, mezcla A más mezcla B igual a mezcla C. Entonces conozco el flujo A, conozco el flujo B, vamos a obtener el flujo C de 350. Con este flujo C ya en mi balance parcial para el metanol directamente me va a quedar de incógnita la composición del metanol, donde despejamos, hacemos la operación y nos da de 0.5357 la composición del metanol en C, composición másica, ¿no? Por diferencia sabemos que
la composición del agua va a ser 1 menos la composición del metanol, y tenemos de que la composición del agua va a ser de 0.4643. Y nada más, con eso ya obteníamos, bueno, aquí nos pedía creo porcentaje, esto lo multiplican por 100 y ya es el porcentaje en peso, ¿no? El porcentaje en peso del metanol en la mezcla C es de 53.57 y porcentaje en peso del agua en la mezcla C de 46.43. Eso, si no me equivoco era porcentaje lo que pedía. Simplemente multiplicar por 100. Entonces, esto era un modelo de examen. Así era su pregunta. Y muchos le erraron por no haber cambiado esa fracción molar a fracción másica. Y no, pues ya de ahí de entrada, que está mal, pues. Entonces ya nuevamente revisen bien su examen, lean bien las preguntas capciosas, detalles capciosos. Y ya, ¿cuál era el? ¿Sí? ¿Podrías repetir la parte cómo se puede elegir y hacer fracción másica o fracción molar, la conversión del enunciado? ¿Cómo qué? Se puede identificar para cambiar. ¿Pero qué querés identificar? O sea, ahorita, ¿cómo sé que voy a cambiar a fracción molar? ¿O cómo sé que voy a cambiar a fracción másica? Porque es que el ejercicio te dice, ¿no? Te dice, en tu primera mezcla hay 30% en peso de metanol. Este 30% en peso ya es fracción másica, ¿no? Fracción másica de metanol 0.3 en tu primera mezcla, la mezcla A, y el resto, como es una mezcla metanol-agua, te dice el resto va a ser de agua. Y obviamente el resto también va a ser en porcentaje en peso, lo que va a ser fracción másica también, de 0.7. Pero te dice que la segunda contiene 76.11% en fracción molar. Entonces acá tenés 0.7611 de fracción molar y el resto también fracción molar de agua. Ahora, el detalle es que vos no podés mezclar fracción másica con fracción molar. Es una norma, te digo, no podés mezclarlo. Entonces, aquí te dice cuál será la masa en gramos y composición en porcentaje en peso del producto. Como te pide el porcentaje en peso, vos sabés que tu fracción másica la multiplicas por 100 y ese va a ser el porcentaje en peso. Entonces, obviamente, te conviene que vos la fracción molar que tenés la convirtás a fracción másica, resolvás el problema y la fracción másica que te dé de resultado la multipliques por 100 y ese va a ser tu porcentaje en peso. Igual vos podías también esta fracción másica pasar la fracción molar, obtener una fracción molar y ya la fracción molar obtenida pasarla nuevamente a fracción másica, pero pues te estás dando el doble de trabajo, ¿entendés? Sí, ya lo entendí, muchas gracias. Entonces, cuando dicen peso es fracción másica, ¿no? Ajá, correcto. Gracias. Ya. Y bueno, este es el tipo B. Les decía, ¿no? De que ese examen eran dos tipos de examen. Uno era el tipo A, otro era el tipo B, y este era el tipo B. Es muy similar. Dice, se tienen dos mezclas de etanol-agua en recipientes separados. La primera mezcla contiene 35% en peso de etanol y la segunda contiene 75% de etanol. Si se combinan 15.3 moles de la primera mezcla con 200 gramos de la segunda, ¿cuál será la masa en gramos y composición en porcentaje en peso del producto? Aquí ya nuestro esquema va a ser lo mismo, un mezclador, dos mezclas, una mezcla como producto, pero que nos dice que nuestra primera mezcla nos da el porcentaje en peso, ¿no? Entonces nuestra fracción másica de etanol es de 0.35. El resto va a ser de agua, es decir, 0.65. Pero nos dice que combinamos 15.3 moles de esta primera mezcla. Ahora, de la segunda mezcla nos dice que tenemos también
75% en peso, es decir, también va a ser fracción másica, 0,75 de etanol y 0,25 de agua, el resto no. Pero nos dice que combinamos 200 gramos de esta segunda mezcla. Y ya en mi mezcla de productos no conozco nada. Entonces aquí está, ese es el detalle, que los flujos me los está dando uno en gramos y el otro en mole. Las composiciones sí están todas en la misma, o sea, fracción másica, pero es el flujo que me lo está dando diferente. Entonces, en este caso, este flujo que está en mole lo tengo que transformar a gramos para poder ya resolverlo. Y otro detalle también es que en este segundo problema nos dice etanol, el otro era metanol. Obviamente en el examen nunca faltan, ¿no?